Bueno, ¿cómo están? Acá les estoy preparando este material que es para dar introducción al módulo que vamos a trabajar esta primera etapa. ¿M? Como ya vieron en el programa, el módulo va sobre dos ejes centrales que son el color y la forma. Vamos a arrancar con el color. El color para mí es como un factor muy central para la pintura, es uno de los elementos constitutivos de su lenguaje más fuertes, ¿no? Y que por ahí es probablemente uno de los lenguajes que más ahonda en esta cuestión, ¿no? Hay otras disciplinas, otros lenguajes artísticos que quizás hacen mayor hincapié en otros elementos. En el caso de la pintura es un elemento que está en primer plano y vamos a ver que de hecho hay idiomas de la pintura como lenguajes pictóricos que se han construido tomando como elemento exclusivo el color o como elemento protagónico absolutamente. Bien, entonces vamos a empezar preguntándonos qué es el color, porque es una de esas preguntas que a mí me interesan mucho, que son preguntas que todos podemos eh, responder internamente, pero no externamente. Es decir, yo le digo, ¿saben qué es el color? Y me van a decir, sí, sé qué es el color. Bueno, explícamelo. Y ahí nos vamos a quedar bien a pata. Entonces, de entrada lo que les planteo es que el color tiene un problema semántico, un problema de sentido. ¿M? ¿Qué significa color? Por lo menos posee tres acepciones diferentes, que no son menores. La primera acepción es el concepto. O sea, si yo le digo, ¿saben lo que es color? Ustedes van a pensar en el concepto color. Sí, sé lo que es color, ¿no? Es esa cualidad que veo en los objetos cuando miro, ¿no? Esa cualidad a la que yo defino los colores. Entonces, como concepto general, vamos a ahondar en esa noción. También, cuando decimos qué es un color, nos referimos a la nomenclatura semántica específica de determinado color, ¿no? Entonces, decimos, bueno, que el color rojo, ¿no? Decimos el color rojo, no los colores como concepto general, sino determinado color rojo, más allá de cuál rojo estemos hablando, ¿no? Y bueno, eso no está de más la palabra semántica que puse ahí, porque eso de alguna manera determina como un bloque de sentido en nuestra cabeza, que vamos a ver que, acuérdense de esto, muchas veces nos engaña incluso en nuestra percepción, ¿sí? Creemos estar viendo determinado color verde porque nuestra idea de verde, nuestra nomenclatura nos lleva hacia eso que estamos creyendo ver, cuando en realidad estamos viendo algo bien diferente. Lo vamos a ver también. Y bueno, y después finalmente tenemos la idea más específica de determinado color fenoménico, vamos a decir, o sea, el fenómeno el color que efectivamente está sucediendo. Muy distinto a esta idea de color como nombre del color, ¿sí? Entonces decimos, vuelvo al ejemplo del verde, una cosa es verde, bueno, en este caso, supónganse, acá probablemente más de uno pueda decir blanco en esta zona que estoy marcando acá, pero si nos detenemos a hacer un análisis específico vamos a ver que no es un blanco puro, sino que es una idea más compleja, ¿sí? Por ejemplo, esta mancha que estoy señalando ahí ya tiene elementos amarillos. Bien, entonces tenemos estos tres niveles: el concepto general, la idea de lo que es color como concepto, los nombres de los colores, el color determinado, ¿sí? Esas unidades mentales que tenemos nosotros para nombrar los colores, y el color como fenómeno, o sea, el color que efectivamente sucede. Bueno, en estas tres líneas vamos a avanzar.
Yo tomé esta estructura de contenidos que les voy a presentar ahora de una clase online también de un profe de la Universidad Miguel Hernández, una universidad de Madrid. Bueno, tomé solo su estructura de contenidos, ¿sí? Porque me gustó los distintos temas que aborda como para hacer un planteo de la cuestión del color bastante amplia y bastante orientada hacia la pintura justamente. Porque ¿cuál es el problema de color y de la teoría del color? Que generalmente queda muy divorciada del hacer artístico, ¿no? Es muy difícil cuando trabajamos teoría del color en términos científicos, físicos, después eso llevarlo a la práctica cuando uno está trabajando con acrílicos baratos, con papeles, con, ¿no? Distintas condiciones que por ahí no terminan de hermanarse con esa teoría. Entonces, lo que me gusta de esta organización es que plantea el color como una cuestión, como un fenómeno, como una cuestión que sucede. Eso significa fenómeno, es algo que sucede. O sea, el color no es una condición pura, ideal y abstracta, sino el color sucede. Eso en términos pictóricos, justamente. Y fíjense que tomo una cita del grupo Mew, no puse la referencia, perdón, que dice: el color aislado es un modelo teórico, no posee existencia empírica, sino se le asocia en el seno del signo plástico, con una forma y una textura. ¿Sí? Lo que les decía hoy. El nombre color es un modelo teórico, es una idea que nos permite pensar y comunicar la idea de color. Pero el color real es el color que sucede, y sucede en relación a otros elementos. Entonces vamos a hablar primero de el color como causa, el color que efectivamente y físicamente sucede. Física, y vamos a ver que de otras formas sucede. El color causa, o sea, lo que provoca la percepción del color. El color causa lo vamos a ver en relación a tres razones, digamos. Una razón física, una razón química y una razón fisiológica, ¿sí? Son las tres patas de la causa del color. Bien, la primera razón que mencionamos, que es la razón física, tiene que ver con la fuente del color, ¿sí? O ni siquiera sé si decirle fuente, sino con la naturaleza misma del color, que es la luz. El color es luz, ¿sí? Y no voy a entrar ahora en cuestiones científicas, pero es interesante ver que el estudio de la luz ha hecho avanzar los estudios de la física y del entendimiento del cosmos, la cosmología, de manera vertiginosa, sobre todo desde el siglo XIX hasta nuestros días. Los grandes pensamientos revolucionarios de Occidente han tenido que ver en gran medida con el estudio de la naturaleza de la luz. Porque, bueno, no sé si saben, yo no les voy a explicar del todo esto, pero sí les voy a poner unos links para que ustedes puedan indagar. La luz tiene dos naturalezas. Lo que los científicos van a llamar una naturaleza ondulatoria y una naturaleza corpuscular. ¿Qué significa esto? Que la luz, porque en realidad es así, la gran pregunta histórica sobre la luz es: ¿cuál es la naturaleza de la luz? ¿Qué es la luz? ¿Cómo se mueve la luz? ¿Cómo se traslada? ¿De qué está hecha? Y hay dos grandes bandos en esa respuesta, que una dice, bueno, la luz se mueve como una onda. Una onda es ni más ni menos que un movimiento, un desplazamiento en la materia. ¿Cómo lo hace el sonido? O sea, lo que nosotros reconocemos como sonido es un movimiento entre la materia, ¿sí? Ya sea la materia aire, ya sea la materia agua, ya sea la materia pared. Nosotros
lo que escuchamos es esa onda, el efecto que genera esa onda desplazándose en la materia. Bien, entonces un bando decía que la luz tenía esta naturaleza. Otro bando decía la luz tiene una naturaleza corpuscular, o sea, está constituida de corpúsculos, ¿no? de pequeñísimos, pequeñísimos, pequeñísimos cuerpos que se desplazan, ¿sí? Que se desplazan y que de esa manera trasladan ya sea energía, ya sea su característica lumínica. La cuestión es que con el tiempo se descubre que la luz tiene una unidad mínima, que es el fotón, y que el fotón tiene los dos comportamientos, ¿sí? Y lo curioso de esos comportamientos es que es imposible graficarlo, de hecho es imposible entenderlos, porque son dos comportamientos que depende cómo se miren, tiene un comportamiento o el otro, y eso es paradójico. En la ciencia, en nuestra forma de concebir la ciencia, eso es una paradoja que no termina de poder cuadrar en nuestra mente y en nuestras estructuras de entendimiento humanas. De hecho, ese estudio es el que da origen a los estudios cuánticos. Todo el conocimiento cuántico se despierta principalmente por el estudio del fotón. Fíjense, ¿no? Hasta dónde llega esto. Bueno, lo interesante es que lo que es esta cuestión de el comportamiento ondulatorio nos habla de que la luz tiene un movimiento, ¿sí? Tiene un desplazamiento que es un desplazamiento con la lógica de ondas. Esas ondas pueden medirse, pueden captarse, y hay como dos principales parámetros para medir, que son la frecuencia y la longitud. A nosotros lo que más nos importa es la longitud de onda, que se mide en no sé, nanómetros creo que son como, bueno, un metro dividido 1.000.000 más o menos. La frecuencia nos habla, esto se lo estoy explicando ahora, pero ustedes lo van a ver bien en los links que les paso, es de cuánto, perdón, la longitud de onda es cuánto espacio hay entre el pico de una onda y el pico siguiente, que esas ondas son siempre constantes, ¿sí? Bien, entonces tenemos ¿cómo se llama? Frecuencias largas que hasta podemos hablar de frecuencias de cientos de kilómetros, y frecuencias de onda cortas, ¿sí? Que hablamos de una millonésima parte de un metro, ¿sí? O menos. Bien, esas las ondas se llaman ondas electromagnéticas, ¿sí? Porque esa ondulación sucede en un campo eléctrico, en un campo electromagnético, ¿sí? En ese campo es en el que se desplazan las ondas. Bien, entonces en este gran espectro fíjense, desde millonésimas partes de un metro hasta miles de kilómetros, la variedad de ondas es inabarcable, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros es que hay una muy pequeña fracción, pero muy pequeña fracción. Cuando digo muy pequeña me refiero a muy pequeña fracción, que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros aproximadamente, cuyas ondas que pasan por ese espectro son las que nuestros ojos pueden percibir. Nuestros ojos o nuestro sistema visual. Nuestro sistema visual puede percibir eso, y que aparentemente tiene que ver con el desarrollo de la visión en condiciones acuáticas, que es nuestro origen, aparentemente es nuestro origen genético, ¿sí? Entonces, esa pequeña fracción de las ondas que componen la luz, las ondas que están ahí contenidas en eso que nosotros entendemos como o percibimos como la luz. Bien, entonces depende la longitud de onda, nosotros la vamos a percibir de distinta manera. Cuando se aproxima hacia los 700 nanómetros, nosotros vamos a estar percibiendo unas ondas
que las vamos a recibir en nuestro sistema nervioso como, y en nuestro cerebro como algo rojo. Y a medida que va disminuyendo, nos vamos a ir hacia el violeta. Bien, por eso infrarrojo, ¿sí? Ahí está IR, que es infrarrojo, se refiere a aquellas ondas cuya longitud es mayor a la del rojo, ¿sí? Y ultravioleta se refiere a las que son menores al violeta. Estas frecuencias nosotros ya no las podemos ver, pero contamos con máquinas que las pueden captar y aplicar, de hecho. Bien, esta característica entonces de la luz, que está compuesto, un haz de luz está compuesto por esta gran cantidad de haces de distintas características, de haces no, sino de fotones, o sea, estamos hablando de fotones, de corpúsculos que viajan con la luz, que viajan en un haz de luz, pero cada uno con distintas características, ¿sí? En esa misma naturaleza de corpúsculos con distintas longitudes de onda y distintas frecuencias de onda, se da la naturaleza misma del fenómeno que se llama refracción de la luz. Que esto ya lo han visto, sé que lo han visto. Lo ven en sintaxis, lo ven creo que en pintura 1 creo que lo ven también. Y si no, en el colegio también lo vemos, que es el famoso caso el famoso experimento de Newton con el prisma, que es un haz de luz, da contra un prisma y ese haz de luz se divide. Se divide. La cuestión es por qué se divide. Se divide porque los distintos fotones, al tener distintas frecuencias y longitudes de onda, reaccionan de distinta manera en diferentes medios. Entonces, en un cristal, que es otro medio distinto al aire, los diferentes fotones van a tener mayor o menor aceleración. Y eso lo que va a hacer es que va a cambiar su ángulo de trayectoria. Entonces vemos como, por ejemplo, las frecuencias más largas del rojo varía muy poco su ángulo, y las frecuencias más bajas, las frecuencias más altas, el violeta, varía dramáticamente su ángulo, ¿sí? Entonces y después este nuevo cambio de medio sigue acentuando el ángulo de modificación. Esto va a hacer que nosotros podamos dividir, podamos desmenuzar los fotones que componen un haz de luz blanca. A ese fenómeno se lo llama refracción. Ese mismo fenómeno es el que explica cuestiones como esta. Sabemos, todos tenemos una experiencia empírica con la alteración de las formas percibidas y de los colores percibidos en el agua, ¿sí? Por decir un medio, puede ser cualquier otro. Incluso en el cristal hay una leve alteración, pero fíjense qué distinto es la alteración que se da en el agua y la alteración que se da en el cristal, ¿no? Bien, ¿a qué se debe esto? Justamente a eso, que los fotones que están viajando hacia nuestra vista, para que nosotros interpretemos eso que estamos viendo, sufren una alteración en su recorrido, y nosotros en su ángulo, fíjense que la figura se ensancha y cambia su ángulo. Bueno, eso es lo que pasa con el recorrido mismo de los fotones, y nosotros lo percibimos de esa manera. Bien, respecto a todo esto, yo como les digo, les voy a dejar una serie de videitos para que los vean, ¿sí? Hay algunos que son más ñoños que otros. Los voy a poner en orden de básico a ultra ñoño. Pero ahí van a entender más la cuestión esta física. Claramente verán que yo no soy un físico ni nada por el estilo. Y esta es una cuestión que
digamos, a la hora de poder aplicarla en el arte, salvo que sea un lenguaje que se base en este tipo de conocimientos, como el caso del arte óptico, ¿sí? Bueno, algunas experiencias de arte digital o transmedia que se utilizan actualmente mediante tecnologías variadas. Bueno, no es un tema que sea el corazón de lo que vamos a tratar, ¿sí? Pero sí me parece súper interesante porque de hecho el estudio del color y de la luz ha cambiado el pensamiento humano. Vamos a la segunda fuente de este color causa, ¿sí? De esto que causa el color. La segunda fuente es la fuente química. Tenemos que los cuerpos, dada su composición, dada su composición química, o sea, las moléculas que componen esos cuerpos, a lo que también vamos a llamar sus pigmentos, absorben y reflejan diferentes ondas. Es así como resultan en cuerpos coloreados. Esto yo creo que también todos lo saben, que es lo siguiente. Si un cuerpo de todas esas diferentes frecuencias, esos diferentes haces de luz con distintas frecuencias, o sea, esos fotones con distintas velocidades y distintas frecuencias, dan contra un cuerpo, y este cuerpo tiene una composición química la cual repele todos esos haces de luz. ¿Qué va a pasar con esos haces de luz? Van a ser reflejados hacia el espacio. Y yo que estoy viendo los voy a recibir, van a rebotar todos hacia mí. ¿Y qué es lo que voy a ver? Voy a ver nuevamente la composición del haz de luz completo, o sea, voy a ver blanco, ¿sí? Distinto es en el caso del negro, que se trataría de un cuerpo que está absorbiendo todos los haces de luz. Entonces el reflejo hacia mí es nulo. Estos son casos hipotéticos e ideales, ¿no? No creo que exista un cuerpo que nosotros podamos ver y que sea puramente negro, porque significaría la absorción absoluta de la luz. Por lo tanto no estaríamos viendo. Sí, muy aproximada a la nulidad de la luz. Y en el caso del blanco muy aproximado a la totalidad de la luz, salvo que lo que estamos viendo es una fuente de luz, el sol, un foco, etc. Bien, y en el caso de, bueno, por ejemplo, el verde, bueno, acá están representados los tres haces primarios del color de la luz, que son azul, rojo y verde. Con estos ya lo vamos a ver en otra clase más a fondo de esto, pero estos serían los primarios que componen entre los tres el blanco, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que lo vemos como amarillo, lo que está sucediendo es que sus moléculas reciben a los fotones azules y repelen los fotones rojo y verde, lo cual en la mezcla de colores luz resulta como amarillo. Eso que repelen es lo que nosotros percibimos, y al percibir estos tipos de fotones los interpretamos como amarillo, y así en general, ¿sí? Acá hay un ejemplo que me interesa bastante, que es les diría el más real de todos estos ejemplos que son como muy ideales, que es el caso de tener algo grisáceo, que lo que tenemos es que recibe una porción similar de todos los colores y repele una porción similar de todos los haces de luz, lo que constituye ver un blanco diluido o un negro diluido, y ahí tenemos una mezcla neutra, ¿no? Un gris. Espero que eso se haya entendido. Bien, entonces teníamos la fuente física, que es la luz y toda su naturaleza. Una fuente química, que es los cuerpos y su composición química, sus moléculas, lo que nosotros denominamos pigmentos, que son las pequeñas unidades físicas que absorben o reflejan la luz. Y finalmente tenemos una fuente fisiológica, que es nosotros, nuestro sistema visual, ¿sí? Tampoco voy a ahondar demasiado en esto, pero lo que es importante por ahí comprender es que nosotros tenemos
un aparato que en realidad es un aparato que está conectado a todo un sistema. Nuestro ojo está conectado a todo un sistema nervioso y que culmina en el cerebro, que lo que hace es interpretar información. Información que es un estímulo, como un haz de luz que entra, es canalizado hacia una zona donde están no me sale la palabra, bueno, ya me va a salir la palabra, neuronas, ahí está, neuronas que son como pequeñas terminales nerviosas que se estimulan con esa luz, ¿sí? La reciben porque se estimulan, porque están adaptadas a estimularse con esa luz. Y resulta que, ahí está, células fotorreceptoras, ¿ven? Resulta que primero que hay dos tipos de células, ¿sí? Los conos y los bastones, ¿sí? Conos y bastones. Y después resulta interesante saber también que los conos tienen, también hay distintos tipos de conos, ¿sí? Hay algunos que se estimulan con unas de luz, otros con otro y otros con otro. A esta forma de entender la percepción óptica se la llama teoría tricromática, ¿sí? Ahí tienen los autores, que es una continuidad de la teoría entre Young y Helmholtz. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que a las frecuencias de onda más largas, los rojos, hay determinados conos que se estimulan más con eso. A las intermedias, que serían los verdes, hay otro tipo de conos que se estimulan. Y finalmente a las frecuencias de onda más cortitas, también tenemos otro tipo de conos. Entonces, si nosotros recibimos, no sé, algo que lo vemos concretamente, o sea, recibimos un haz de luz concretamente rojo, ¿sí? Puramente rojo, o sea, una luz roja que da contra nuestra vista, los conos que se estimulan con ese tipo de frecuencia de onda son los que van a estar mayormente estimulados y van a mandar información a través de un complejo sistema nervioso. Bien, acá está el gráfico de las longitudes, acá están, ¿ven? Longitud de onda en nanómetros, y a qué frecuencia se estimulan en su máximo grado los distintos conos. Los del azul 430, los del verde 530, los del rojo 560. También, esto es importante. Si hiciéramos un gráfico real de la percepción del estímulo de nuestros conos, la percepción de un color, nunca va a ser este pico que está marcado ahí como un ideal de el verde puro, el rojo puro, el azul puro, ¿sí? Lo que vamos a tener es un grado de estímulo mayor en determinada zona y menor en otras zonas. Supónganse que nuestro grado de estímulo, que pudiéramos medir cuánto se estimularon nuestros conos. En este gráfico vamos a ver que, por ejemplo, esa curva significa que tenemos en donde sería el azul, ¿sí? El máximo grado de estímulo del azul, tenemos un indicio de estimulación, pero el pico de estimulación estaría entre el azul y el verde. Tenemos un estímulo de verde un poquito más alto que el del azul y un estímulo del rojo casi nulo, ¿sí? Casi muy bajito, ¿sí? Nulo sería esto, ¿sí? Muy bajito, digamos. Es decir, siempre, ¿qué queremos decir con esto? Siempre van a estar actuando todos los receptores. No es que unos se apagan y otros se prenden, sino se estimulan más o menos. Es decir, que con esta mezcla lo que vamos a estar viendo es un cian. Un cian. Un cian real para nuestra vista, no ideal, no teórico. Otra diferencia que marcamos es
lo que es la visión fotópica, que es la que estamos explicando con los conos, y la visión escotópica, que es la que se da con los bastones, que es una adaptación del sistema visual en la cual cede el control o cede la percepción a los bastones, que se estimulan mayormente cuando hay poca luz. Cuando disminuye la luminosidad en la oscuridad, los conos prácticamente no se estimulan. Y ahí pasan al frente los bastones, que sí se estimulan con poca luz, ¿sí? ¿Qué pasa? Los bastones no tienen tricromía, son de un solo tipo. Y se estimulan mayormente también en esta zona del cian, aproximadamente, ¿sí? Entonces, los colores bajo efectos de poca luminosidad, contextos generales de poca luminosidad, lo que hacen es, son percibidos a través de unos receptores que no tienen la capacidad de distinguir tanto color como los conos, ¿sí? Entonces todo tiende a esa tonalidad que es la que podemos percibir en ese momento, que ronda por la zona del cian. Y de ahí surgen muchas curiosidades, como el efecto Purkinje, que Purkinje es un investigador que estudió este efecto, y del cual tenemos muchos casos que han salido por internet, como la pregunta: ¿de qué color es esto? ¿Es rosado o es celeste o es gris? ¿No? Me acuerdo una del vestido, si era dorado. Bueno, varios ejemplos así, que lo que tiene que ver es con que el contexto de luminosidad es engañoso. Ni hablar la edición de la foto, ¿no? Eso ni hablar. Pero el contexto de la luz tiene una luminosidad pobre, y generalmente lo que hay es una luz que quema la saturación del color, o una luz que está por detrás, como en el caso del vestido. Entonces vemos en contraluz el objeto, y lo que pasa es que nuestra visión no sabe si actuar con los conos o si actuar con los bastones, ¿sí? Entonces, si actúa con los bastones, vamos a ver todo mezclado con una tonalidad cian, ¿sí? Bueno, y entonces ahora vamos a ver, ya vimos el color como causa, ¿sí? El color, su naturaleza física, su naturaleza química y su naturaleza fisiológica. Esa interacción entre los tres elementos es la que permite la existencia real y mundana del color. Pero el color, y acá es donde nos va a interesar más todavía a nosotros, es un fenómeno de la percepción. Es decir, no es que porque el haz de luz digamos que sea amarillo, nosotros ya agotamos toda la problemática del color, eso es amarillo y punto. Hay una interacción, hay una construcción del color, y esa construcción se da en nuestro cerebro, en nuestra máquina interpretativa. Entonces hay una construcción perceptiva del color. Vamos a ver tres cuestiones del color. Una es cómo pasamos del color físico al color fenomenológico, que, como les decía hoy, es el color que sucede. Después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la percepción, con la naturaleza de la percepción nuestra, que también tiene una serie de trampitas. Y vamos a terminar con una afirmación sobre el color. Bien, del color físico al fenomenológico, vamos a entender que la apreciación del color no es neutra, sino que está condicionada por distintos factores. Uno de estos factores es claramente las condiciones de iluminación. Yo acá les puse un gráfico que verán que hay iluminaciones con distintos colores y que tienen un numerito y una K. Esto significa grados Kelvin, ¿sí? Tenemos esta luminosidad en 3000 grados Kelvin y vemos que es más amarilla. Y tenemos esta en 12.000 grados Kelvin y vemos que es más azulada. Esta, 6.000 grados Kelvin, es un blanco, podríamos decir, un blanco neutro.
Bien, ya les voy a explicar bien esto. Entonces, ¿cuáles son las distintas condiciones de iluminación? La intensidad de la luminosidad, el carácter de la luminosidad, si es difuso o puntual, si es una luz que se enfoca o que se abre, la dirección de la luz y la tendencia cromática, que la tendencia cromática es esto que les explicaba acá, el color de la luz. Respecto a la tendencia cromática, entonces hablamos de la temperatura del color. Los grados Kelvin son, es una medida que hizo un autor también que significa lo siguiente. Bueno, grados Kelvin primero es un grado de temperatura real, o sea, se usa para medir la temperatura, podrían haber sido grados centígrados, no importa. Lo que dice es, imaginemos que tenemos un cuerpo negro, imagínense un carbón, y lo calentamos. ¿A cuántos grados va a tomar determinado color? Y entonces esa es la medida. 1000 grados Kelvin sería el color que tomaría un cuerpo negro calentado a 1000 grados Kelvin. 10.000 grados Kelvin sería el color que tomaría ese mismo cuerpo calentado a 10.000 grados Kelvin. Que no sé exactamente cuántos grados centígrados son, pero lo pueden, si quieren van a Google y lo transforman, lo convierten. Bien, cuando ustedes compren una lamparita, van a ver que tienen todas medidas de grados Kelvin. Yo lo que les recomiendo entonces es que miren los grados Kelvin. ¿Por qué? Si compran, por ejemplo, una lámpara de cuarzo, de tungsteno, esas comunes de la casa, vieron que son muy amarillas, estamos hablando de entre 2000 y 3000 grados Kelvin. Las de tungsteno son más fuertes, 4000. Si compramos, por ejemplo, bueno, miren, luz directa de mediodía es medio verdosa. Bien, y hay una serie, acá no están todas las opciones, pero hay una serie de lamparitas que vienen que se llaman luz día, ¿sí? Que no es exactamente esta medida, sino que están un poco más acá, 6500, más o menos 6300 creo, unas lámparas que son luz día, que son blancas, pero no son el blanco azulado justamente de, por ejemplo, las no sé, las bajo consumo o las LED que vienen luz fría, ¿sí? Luz fría significa que se acerca hacia, no es que sea baja temperatura, sino que tiene una tonalidad fría, se acerca hacia el azul. Fernando Fader, inspirado claramente por los impresionistas, en Córdoba hizo una serie de pinturas que las pueden ver en el Museo Nacional de Bellas Artes cuando vayan, donde justamente experimenta, hace un trabajo, un increíble trabajo de mezcla de los colores y de composición en relación a esto, a los distintos factores de la iluminación, a cómo las condiciones de esa iluminación afectan nuestra percepción. Fíjense cómo cambian los contrastes, los colores cambian dramáticamente. Está bien que seguramente hay exageraciones en la pintura de Fader, ¿no? Pero él lo que busca es representar el efecto, no un naturalismo, que es el interés de los impresionistas también, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con otro factor que condiciona nuestra percepción. Los colores yuxtapuestos o el fondo perceptual. Acá vamos a ver ejemplos que en sintaxis ven mucho. Este es un ejemplo famoso de Joseph Albers en su libro La interacción del color. Y de lo que nos habla es de lo siguiente. Perdón, me pasé. De lo que nos habla es de lo siguiente, que es los colores se ven afectados por su entorno, inevitablemente, ¿sí? Como decíamos al principio, el color puro aislado no existe, es un modelo teórico. Nosotros vemos en relación a nuestro campo visual, ¿sí? Entonces sabemos
que todo color va a ser afectado por su entorno. Y este ejemplo de Albers lo que hace es mostrarnos cómo el mismo cuadrado rojo lo vamos a percibir de maneras distintas en relación a lo que lo está rodeando, ¿sí? Si miran atentamente, van a ver que el que está rodeado de ese magenta y el que está rodeado de ese anaranjado van a aparecer uno más claro y uno más oscuro. Lo mismo con el que está rodeado de blanco y negro. Y así. Bueno, estos ejemplos apuntan a eso, ¿no? A demostrar la interacción del color, que por algo así se llama el libro, y de cómo se afectan mutuamente. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más en profundidad más adelante esto. Otro factor que afecta nuestra percepción, nuestra apreciación, por lo cual no es neutra, es la forma en la que se nos presenta ese color. Por ejemplo, en el tamaño. Seguramente uno de estos dos cuadrados está siendo más afectado por su entorno que el otro, y eso es debido a su forma, debido al campo que cubre. Mírenlos un rato, y después de mirarlos un rato, decidan si son el mismo rojo o no para ustedes, ¿sí? Sabemos qué es, pero porque sabemos dónde está el jueguito, ¿no? Pero ¿realmente los vemos como iguales? Bien. Y después hay dos últimos factores que vamos a mencionar, que son la distancia del observador, que es algo que generalmente en pintura la representamos con esa perspectiva atmosférica, esa disminución de la intensidad del color, que bueno, que tiene que ver con eso. Y el tiempo de observación, ¿no? Que el tiempo de observación tiene que ver con una respuesta fisiológica según la cual la intensidad de lo que estamos percibiendo no se puede sostener durante mucho tiempo, porque nuestras respuestas químicas y neurológicas se van agotando. Entonces, si vemos, por ejemplo, un estímulo, creo que todos hemos jugado alguna vez a intentar ver una lámpara o alguna fuente de luz directamente, y al principio es imposible porque nos quema la vista, y poco a poco nos vamos adaptando y vamos pudiendo. Bueno, entonces ahora ya vimos un aspecto de la percepción del color como fenomenológico, que es la percepción está afectada por algunos elementos, ¿sí? No tenemos una percepción neutra y robótica. Otro elemento central para entender el color como proceso fenomenológico es entender algunas cuestiones de nuestra percepción. Y una de ellas, de las más importantes para analizar el color, es un mecanismo que se ha descubierto de nuestra percepción, que es el de la discriminación figura-fondo, una tendencia que tenemos a naturalmente, podríamos decir, acentuar una diferencia figura-fondo. Lo cual nos lleva a pensar que la mancha, o sea, la unidad de un bloque de color, es la unidad perceptiva. O sea, nosotros percibimos manchas de color a las cuales les vamos marcando límites para diferenciarlas de otras. Acá se da una dinámica complementaria entre igualación, o sea, continuidad, y contraste, o sea, diferencia. Reforzamos la presencia del límite de la mancha, lo cual nos permite distinguir figuras y por ende fondos. Figura, fondo. Bien. La discriminación figura-fondo entonces sería una base de nuestra percepción. Para este mecanismo hay una explicación, una de las explicaciones se da en una base fisiológica, que se llama inhibición lateral, que es algo que sucede en la comunicación de nuestros nervios, de nuestras neuronas del sistema visual, que generan un acentuamiento de la diferencia en los límites de la forma. Acuérdense de esto, ¿no? Acentuamiento de la diferencia en los límites de la forma. Bien,
Vieron que esta forma da un poquito la sensación de columna griega, ¿no? Que tiene como estas concavidades curvas, ¿no? Como que, ¿se entiende? Pequeñas concavidades curvas. Cada franja es una concavidad curva. ¿Mm? Ahora, si yo les digo que en realidad estas franjas no tienen concavidad, que son completamente planas, ¿qué me dirían? Estoy un poco bebido, pero fíjense que no. La pregunta entonces es, ¿por qué acá vemos concavidad y acá no? Y la respuesta es la siguiente. Vemos concavidad por el mecanismo que tenemos automático de inhibición lateral. ¿Qué significa? Que en los bordes, nuestra percepción, para acentuar el límite, lo que hace es lo siguiente. Si este es más oscuro que el de la izquierda es más oscuro que el de la derecha, al borde más claro le va a acentuar la claridad, mientras que al borde más oscuro le va a acentuar la oscuridad. Entonces nosotros vemos un degradé hacia la oscuridad, que no existe. Fíjense, acá vemos un degradé de la claridad, porque acá me acentúa la claridad para diferenciarlo de a la oscuridad, que acá me acentúa la oscuridad para diferenciarlo de ¿sí? Entonces vemos ese degradé que nunca existió. Acá como los contornos dan los dos hacia un mismo lugar, se diluye ese efecto de contraste, ¿sí? Pero acá que va de un claro, de una exageración clara a una exageración oscura, lo vemos claramente, ¿sí? Bien, entonces ese mecanismo es uno de los principios que genera esta base perceptiva, que es la discriminación de la figura de fondo. Claro, porque se nos acentúan los límites. Bien, entonces en esta dinámica complementaria entre igualación y contraste, vamos a ver qué significa. Bien. Cuando hablamos de igualación, nos referimos, o constancia, nos referimos a un proceso perceptivo según el cual, a pesar de que haya una diferencia en el color específico, en el color que es realmente, nosotros adaptamos nuestra vista hacia la continuidad de un patrón. Por ejemplo, nosotros acá vemos que este es un gris claro, gris claro, gris claro, está claramente más oscurito que por la sombra, pero está dentro del gris claro, gris claro, gris claro. Bien, este ejemplo es muy, muy guacho, porque lo que nos va a decir es, miren, pero este gris es exactamente el mismo que este. Y yo le voy a decir, no, estás en pedo, ¿cómo va a ser exactamente el mismo? Nos saca de contexto, ¿sí? Nos borra esa continuidad que le estamos dando a la lógica de la imagen y nos muestra, sí, mira, son el mismo. Si quieren, háganlo ustedes con los dedos, pónganle los dedos a la primera imagen, ¿sí? Tápenla con los dedos igual que las otras barras y van a ver, sí, no hay trampa, son el mismo. Bien, ¿por qué se da esto? Porque justamente nuestro sistema perceptivo tiene como mecanismo el dar continuidad a una lógica. Acá vemos un patrón de cómo están organizados los claros y los oscuros, entendemos que hay una sombra que baja el valor, la reconocemos como sombra, pero seguimos reconociendo esto como mucho más claro que esto, ¿sí? Y está dentro del patrón de los oscuros, aunque acá está más claro que acá. ¿Se entiende? Pero si pensamos en el color concreta físicamente, como estímulo físico, y no como continuidad de un patrón, son el mismo color. En el proceso de constancia, el ojo distingue el color local, o sea, el color digamos, de base, de la composición química de base del objeto que estamos viendo. Supongamos el color local de una naranja va a ser el anaranjado,
más allá de que en algunos lugares sea uno anaranjado y en otros sea otro. Distingue también la refractancia, o sea, la intensidad del reflejo lumínico, y reconoce las variaciones de la iluminación. ¿Qué es lo que sucede acá? Reconocemos las variaciones de la iluminación y eso nos hace adaptar nuestra percepción. Bien, entonces, color local, refractancia, variaciones de iluminación. Yo les muestro esta imagen y seguramente lo que van a ver ustedes acá son una serie de planos de color, ¿sí? Cuya continuidad no es tal. Acá lo que vemos es diferencia, no continuidad. Rectángulos y una especie de triángulo. Punto, ¿sí? Ahora veamos la imagen completa. Resulta que esa primera imagen que les mostré es ese fragmento, donde de entrada seguramente vieron continuidad antes de que yo les cuente esto, ¿sí? Cuando lo vemos acá, por la lógica misma de la imagen, que son planos abstractos, no le damos continuidad. Pero al verlo acá y entender que esto es un edificio cuya pared, color local, es amarilla, pero que hay distintas refractancias porque acá hay una sombra y hay una variación de la iluminación, entendemos que son el mismo color iluminado de distinta manera. ¿Se entiende? Ese mecanismo de adaptar las diferentes percepciones para dar continuidad al fenómeno es este principio de continuidad. Por el contrario, tenemos la dinámica de contraste. Y que esta dinámica se entiende mucho a partir de los estudios de contraste inducido que se dan ahí en simultáneo con el descubrimiento de la teoría tricromática de la percepción. Se empieza a estudiar mucho cómo funcionaba esto de la percepción del color. Y se entiende entonces, en primer lugar, esto que decíamos hoy, ¿no? El contraste inducido es un contraste simultáneo entre distintas formas, distintas manchas, distintas unidades de color. Es decir, un color se está afectando mutuamente con el color de al lado o con los colores de al lado, en realidad, con los colores adyacentes. Es decir, que lo contamina. Esto sucede también por un proceso químico, un proceso neurológico y químico que se da en nuestro sistema visual. Que bueno, es un poco complejo de explicar ahora, sobre todo por video. Capaz que les busco un videito y después se los comparto. Pero nosotros sabemos empíricamente que este color, con este contexto, probablemente lo estemos percibiendo no de igual manera que si tuviésemos el color aislado, ¿sí? O en realidad acá está el ejemplo, como claramente a este mismo cuadrado en este contexto lo vemos de un color, lo vemos con una tonalidad más verdosa, y en este contexto lo vemos con una tonalidad más amarillenta. Ni hablar acá de este magenta, ¿no? Como en este contexto gana mucho el azul que lo constituye, y en este contexto gana mucho el rojo que lo constituye. ¿Por qué? ¿Por qué gana el rojo? Porque ahí se están acentuando la diferencia también, ¿sí? Es uno de los procesos ahí de inhibición lateral también, y perdón, no de inhibición lateral, de estímulo de la diferencia. Bueno, creo que se entiende esto. Igual son cosas que sé que las han visto en otro lado. Pero contraste inducido, cualquier cosa también, lo que yo les dejo los títulos para que ustedes googleen y busquen videitos por sus propios medios. Cuando hablamos de contraste inducido y de estas cuestiones, también pueden buscar, a ver, se me ocurre, tengo acá anotado distintas teorías que abordan estas cuestiones. Contraste inducido es la más famosa. Teoría de los procesos aparentes, teoría de Retinex. Bueno, la teoría de los procesos aparentes también tiene que ver con el contraste simultáneo. Que el contraste no es contraste simultáneo, acá anoté mal, fe de ratas acá.
El contraste sucesivo es un contraste que en vez de ser simultáneo se da en el tiempo, se da con el tiempo, que tiene que ver con lo que les decía hoy del desgaste de los químicos de los fotorreceptores y con una adaptación al contexto de la vista. Hay una serie de ejemplos ahí, bueno, yo no subí ninguno, pero busquen también contraste, ya sé, estoy medio quemado, contraste sucesivo, googleen y van a ver alguna serie de ejemplos donde uno tiene que estar mirando un punto y con el tiempo empieza a ver un color diferente del que estaba viendo al principio. O bueno, cuando uno está mirando una lámpara o el sol y después mira hacia otro lado y hay una mancha negra que se proyecta sobre lo que está viendo. O incluso el ejemplo en el cual ustedes ante una pared blanca o neutra miren una forma de un color muy intenso y después de mirarlo entre 30 y 60 segundos, mirarlo muy atentamente, sacan la forma y lo que van a ver es proyectada sobre esa pared el color complementario de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que supónganse que yo estaba viendo una forma verde intensa. Entonces yo estoy estimulando los conos verdes, ¿sí? Y los conos que están menos estimulados, pero no completamente nulos, sino menos estimulados, van a ser los otros dos, es decir, los conos del azul y los conos del rojo. Entonces, los conos verdes se empiezan a agotar. La rodopsina, que es el químico que vehiculiza el estímulo de esa percepción, lo vehiculiza a nivel neuronal, se empieza a agotar, ¿sí? Empiezan a quedarse vacíos, digamos, los receptores. Cuando yo quito eso, lo que va a pasar es que los receptores del verde van a estar completamente agotados y los otros dos receptores van a estar activos. Entonces, como van a estar activos y mi vista fue estimulada tanto tiempo, van a estar proyectando su estímulo químico, su estímulo físico-químico a mi cerebro, y entonces los receptores, ahí las neuronas que reciben, decíamos, el rojo y el azul van a estar activas, por lo tanto en mi cerebro yo voy a estar percibiendo una mezcla magenta, ¿sí? Hagan el experimento. Bueno, acá tienen para que lean un poquito, si quieren pausen y lo leen. Bien, y entonces la discriminación figura a fondo como base de la percepción finalmente para comprender esta característica perceptiva del color y de la imagen en general, ¿sí? La acentuación del límite nos induce a percibir superficies coloreadas. Por lo tanto, podemos decir que la mancha es la unidad perceptiva del color. La mancha se compone de sus tres elementos esenciales, que son la forma, o los límites, el color y la textura, ¿sí? La textura es un elemento muy importante también, que lo vamos a ver en posteriores clases más en profundidad. Acá un ejemplo de uno de los digamos, antecesores de lo que es la pintura abstracta. Esta pintura de fines del 1800, principios del 1900, antes de que explote la pintura abstracta. Y acá un par de ejemplos de la utilización de la mancha como unidad mínima de la pintura, ¿sí? Eso es un poco lo que les estoy mostrando. Como unidad, el elemento constitutivo y básico del lenguaje del color, la mancha. Acá puse Joaquín Soralia y no es Soraya, es Sorolia. Bueno, lo bauticé, lo hice un poco queer, lo puse a Joaquín Soralia. Bueno, Cézanne es también uno de los padres de ese camino de la figuración hacia la abstracción, hacia pensar que el lenguaje pictórico no necesariamente
tenía que representar las formas de la naturaleza como las percibimos, o en realidad se empezaron a dar cuenta que era como idealizábamos esas formas, ¿no? Un poco lo que empiezan a cuestionar es decir, che, pero a ver, el academicismo no necesariamente hace lo que vemos, sino hace cómo pensamos que es lo que vemos, ¿no? Y entonces empiezan a buscar otros caminos. Y también empiezan a interesarse más por las propiedades mismas de la pintura en sí misma, más allá de lo que está afuera. Cézanne empieza con estas desintegraciones de la forma, o en realidad análisis de las distintas formas en un paisaje, ¿sí? Es el antecesor, se dice, del cubismo. Bueno, otro autor que si bien su figuración es bastante más fuerte en general, la unidad de su pintura, el motor de su pintura y de su trabajo de color es la mancha, ¿no? Fíjense qué hermosa esta pintura. Bueno, con este ejemplo de Monet que hace no sé cuántos cuadros hace de la misma vista de la Catedral de Rouen en distintos contextos lumínicos, lo que decimos es que el efecto coloreado es substancial, es decir, tiene sustancia, tiene materia. El efecto coloreado sucede en un cuerpo y a la vez es relacional, porque la percepción de ese color se da en relación a otros colores. Entonces, mediante esta dinámica complementaria entre igualación y contraste, reforzamos la presencia del límite de la mancha, lo cual nos permite distinguir, como decíamos hoy, figuras y por ende fondos. Y vamos a ver que a lo largo de la historia de la pintura ha habido distintas estrategias para representar las figuras. Y en esos términos podemos hablar de dos grandes estrategias. Una vamos a decir idealista, o vamos a nombrarla como idealista, y la otra la vamos a nombrar como naturalista. Son categorías que no necesariamente están en los libros de historia del arte, pero que tienen que ver con una epistemología de la representación también. Idealistas son aquellas, o efectistas también se les puede decir, aquellas formas de representar en las cuales se acentúa el contorno con una línea, ¿sí? Que también puede ser con un efecto puramente estético. Fíjense cómo en Rafael todas las formas y los esfumados tienden a acentuar la línea del dibujo original, ¿sí? El Renacimiento, el primer Renacimiento, tenía muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque hay una idealización de la figura, ¿no? Lo que se busca representar es una figura ideal, que tiene que ver con sus orígenes del idealismo platónico, redescubierto por el Occidente en el Renacimiento, y también muy inspirado en las esculturas griegas, también redescubiertas y revalorizadas por Occidente. Y después, con el paso del tiempo y también por una serie de influencias históricas como la Reforma Protestante, como el surgimiento de una descentralización de la mirada teocéntrica y el posicionamiento de los burgueses y una mirada más quizás antropocéntrica y naturalista, si se quiere, viene una forma de representar una visión más naturalista, en la cual no se apela a la línea, sino es la misma mancha como unidad perceptiva la que va delimitando y la que va construyendo las figuras, ¿sí? Después el arte moderno, Cuando hablamos de arte moderno hablamos de fines del siglo XIX en adelante, hasta
mediados o principios del siglo XX, va a acentuar además esos elementos propios de la pintura y del color, como son la mancha de color, ¿sí? Y eso es un legado que queda en el lenguaje de la pintura para siempre. Nosotros reconocemos la mancha y el color como recursos habilitados y sumamente valiosos a la hora de pintar. Y fíjense que esto es un paisaje mucho más contemporáneo, donde la mancha ya nos permite jugar entre la abstracción y la figuración con un lenguaje de la articulación sensible y racional de las unidades mínimas del color, que son la mancha. Bueno, espero que les haya servido. Con esto yo me despido. Un abrazo. Me olvidaba decirles que lo que les voy a indicar ahora entonces es que lean en la carpeta que tienen ahí en el drive de materiales de taller, en la carpeta color, vayan a leer este texto, miren, el color como concepto psicofísico, ¿sí? Arranquen con este texto, después yo en la semana les voy a indicar otras lecturas para hacer el primer trabajo, el primer y creo que va a ser el único trabajo práctico escrito. Yo creo que, no, capaz hagamos 2 trabajos prácticos escritos, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Ahora sí, les dejo un abrazo. Chau, chau.